Hola a todos, ¿cómo están? Los saluda el pastor Omar Bengolea de la Iglesia Verdad de Vida en la ciudad de Ayacucho. El día de hoy vamos a continuar con nuestros videos hablando acerca de la situación actual y qué es lo que debemos de hacer. Bueno, ya estamos en la parte en la que estamos hablando acerca de la ley del amor. El anterior video fue como una introducción a este punto y leí los versículos que voy a estar usando esta semana porque voy a estar comentándoles algo y aclarando las dudas que pueden tener, porque justamente entender correctamente la ley del amor nos va a permitir saber por qué están ocurriendo estas cosas y nos va a aclarar cómo actúa el juez de toda la tierra y cómo es que actúa nuestro Dios, que es amor, ¿ok? Jesús mismo reflejaba el amor del Padre. Jesús en todo ámbito que se movió estuvo caminando en amor. Él caminó en amor cuando Él tuvo compasión de esa viuda que vio que su único hijo había muerto y que estaban cargando el féretro ahí en las calles, ahí en Israel. Y ahí es cuando Jesús, movido en compasión, fue y resucitó al muchacho. Jesús se movió en amor cuando resucitó a Lázaro. Jesús se movió en amor cuando resucitó a la hija de Jairo. Gloria a Dios que Él se movía en amor. Jesús se movió en amor cuando sanó a los leprosos, cuando levantó a los paralíticos, cuando Él abrió la vista de los ciegos, cuando Él sanó al hombre de la mano seca. Gloria a Dios. Dios sanaba a todo el mundo. Él se movía en amor, pero Jesús también se siguió moviendo en amor cuando le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Jesús se siguió moviendo en amor cuando le dijo a los fariseos: sepulcros blanqueados. Jesús se movió en amor cuando le dijo a todos estos religiosos: hipócritas. Jesús se movió en amor cuando hizo un azote en el templo y botó a todos los cambistas, a todos los vendedores, volteó las mesas de los cambistas, echó las monedas en el suelo y liberó a todos esos animales que estaban siendo vendidos y usando ese templo de nuestro Dios en una casa de mercado cuando debía ser casa de oración. Amén. Amén. Sí. Él se movió en amor en ese tiempo. Y cuando nosotros comprendemos muchas veces esta escritura del amor, confundimos con un sentimiento de... ¿qué cosa? Con un sentimiento de malcriadez, con un sentimiento de que todo le dejas hacer, inclusive la injusticia y la maldad. Ese es el gran problema que tenemos. Y muchos lo han entendido, inclusive muchos pastores de esta manera, puesto que inclusive en su vida natural son así. Muchos pastores, sus hijos son realmente terribles porque les dejan hacer todos, nunca le dan disciplina a sus hijos. Y si le dan disciplina, le dan extremadamente, o sea, ya se vuelven abusadores, pero o no pasan tiempo con ellos. Y como no pasan tiempo con ellos, le compensan dejándole hacer lo que quiera. ¿Ok? No debe de ser así. Yo recuerdo una vez, estábamos yendo al campo y habíamos comprado unos helados. ¿Ok? Habíamos comprado unos helados y estábamos yendo por la calle y yo agarré la bolsa de la basura, del helado que había consumido y lo tiré por la ventana y en eso vio a mi papá, paró el carro y me dijo: anda, recoge esa bolsa de helado. Pero es una bolsita, dije. Además ahí vi que en ese lado había un montón de basura, es una bolsita. Y además todo el mundo lo ha botado ahí. No, anda, recoge. Y se molestó, mi papá me miró con una cara de molesto. Y yo sabía que cuando me miraba así es que si no le hacía caso, ya saben, ¿no? La vara de corrección. Entonces habían invitados inclusive ahí. Obviamente me bajé avergonzadísimo, fui a recoger eso y de ahí continuamos yendo. Pero esas cosas
son cosas que uno lo hace en amor, porque si uno continúa permitiendo que uno repita, eso va a ser una costumbre. Yo voy a enseñar eso a mis hijos y a la gente que me rodea, y eso no va a ser un buen testimonio, va a ser perjudicial para mí, porque a la larga ese tipo de cosas, aunque sean tan pequeñas, me van a traer un gran dolor a mi vida, y los padres lo hacen en amor, educando a los hijos, ¿ok? Eso es lo que se hace, ¿no? Y ¿por qué no recordar? Y eso que fui, creo que en mi niñez siempre me recordaron como un muchacho muy tranquilo, es lo que me dicen, no lo sé, pero digo eso. ¿Por qué razón? Y aún eso mis padres siempre me corrigieron, ¿ok? Usualmente el que me tiraba la vara de corrección era mi padre, ¿no? Era el que me tiraba, y me tiraba una buena cantidad de veces, no todos los días por si acaso, sino cuando hacía cosas en extremo y malcriadeces en extremo, y porque uno hace siempre, ¿no? Y a mí lo que me sorprende hoy en día es que hay hijos terribles y nunca los han tocado, ¿ok? Y siempre están permitiéndoles hacer, no, es que está enfermito, es que está mal, no, es que es una vez nomás, pero lo hacen continuamente. Usted no debe de permitir eso, y eso es lo que ocurre con un padre justo. Después pues vienen las quejas de los padres, porque mi hijo es así. Si su hijo es así, es producto de usted, ¿ok? Es producto. Si su hijo no quiere ir a la iglesia, si su hijo realmente está comportándose mal, para yendo a las discotecas, diciendo que es cristiano, para yéndose a las fiestas, para haciendo lo indebido, diciendo que es cristiano, eso es producto de su crianza. No le eche la culpa a Dios, que es un espíritu individual y por eso Él tiene su propia decisión. Sí tiene su propia decisión, pero recuérdese la promesa de nuestro Dios. Y todo esto explico para que usted pueda comprender que nuestro Dios es un Dios de amor, pero no un Dios malcriador, y lo vuelvo a repetir. Y es por eso que no se entienden muchas cosas por estas personas que explican una falsa gracia. Dios siempre se mueve en gracia, en favor de nosotros, pero eso no quiere decir que haya una malcriadez por parte de nosotros y que Él esté permitiéndolo, ¿ok? ¿No dice Dios acaso al que ama Él disciplina? Porque en otra forma seríamos bastardos. Eso dice la palabra de Dios. Tiene que entrar la disciplina, y con eso no estoy hablando del abuso, por favor. Algunos que les encanta desfogar su ira y su cólera y su frustración en el mundo con sus hijos. Eso tampoco estoy hablando, ¿no? Si usted está castigando todos los días a su hijo, no hay un problema con su hijo, hay un problema con usted. ¿Ok? Hay un problema con usted, porque recuérdese lo que dice también la palabra de Dios: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Así se corrige el pecado, pero eso también no es para entenderse como, nunca vamos a entrar a actuar, no siempre lo vamos a soportar, porque la palabra dice, el amor todo lo soporta, y es por ese mal entendimiento de la escritura que hay algunas mujeres casadas que son cristianos con esposos casados, que sus esposos les pegan todos los días y dicen, no, el amor todo lo soporta. Continúan, y hay un mal entendimiento de las escrituras. No se dan cuenta que está hablando de la misericordia y tardo para la ira, pero grande en misericordia, pero no está hablando de las cosas que entran a un abuso o a una cosa terrible. ¿Y usted cómo se va a dar cuenta que es un abuso? Porque lo va a encontrar en la palabra de Dios, ¿no? Que esas cosas no deben entrar a tallar, y cómo debe de comportarse. Cuando uno castiga a su hijo, tiene que entrar en misericordia. Si está repitiendo la acción, el niño, hay que corregir inmediatamente, ¿ok? No, usted no debe permitir jamás que su hijo vaya al extremo, porque después, cuando sea grande, es muy difícil, yo diría imposible, de que eso se corrija, puesto que el muchacho ya está formado, ¿ok? Eso es lo que ocurre, amén. Amén. Y esto lo dijo porque la ley del amor es una ley que, si bien es cierto, está sobre todas las cosas, es la ley que está sobre los hijos, pero no debe ser entendida como una ley que cuando tú fallas, el Señor está que te dice,
pobrecito, no te preocupes, no. Tal vez la primera vez te dice, pobrecito, no te preocupes, vamos a seguir adelante. Pero la siguiente vez te va a decir, oye, ¿qué pasa? Estás que cometes una y otra vez ese problema. Corrige el error. Eso tiene que ocurrir. Por eso dice tardo para la ira. Es que el amor mismo está diciendo que es tardo para la ira. Y no estoy diciendo que la ira va a venir sobre sus hijos, porque la ira está reservada, dice la palabra de Dios, para sus enemigos, no para sus hijos. Pero con esto estoy haciendo entrever que hay una corrección en la casa también de sus hijos. Él no permite que también se vayan a la malcriadez. Es más, que si usted se va a la malcriadez, usted va a estar expuesto a las manos de Satanás. Dios es un Dios de amor, ¿ok? Y yo, ¿cómo le demuestro eso? Acompáñeme en Juan, ¿no? Porque ese es el problema de confundir, pues, el amor con nunca molestarse. No, ahí dice la palabra de Dios, en 1 Corintios capítulo 13, el amor no se irrita, pero hay que entender correctamente a qué se está hablando con esto de irritar. Y antes de ir a Juan, quiero leerles lo que dice otra versión de la palabra de Dios con respecto a 1 Corintios capítulo 13, versículo 5. En la Nueva Versión Internacional dice, no se comporta con rudeza, ¿ok? No es egoísta, no se enoja fácilmente. Ya se aclaró la irritación, ¿no? No guarda rencor. Por ejemplo, otra también, en la Nueva Traducción Viviente, dice, ni ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, gloria a Dios. José se movió en amor porque él tal vez tenía ganas de apedrear por la ley, pero a causa de la palabra de Dios no exigió que se haga a su manera, sino a la manera de Dios. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Esto de irritar es claramente, se está refiriendo a que no se enoja fácilmente, pero se puede enojar, ¿ok? Se puede enojar. No es que vivamos en enojo también, sino que se puede enojar. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto y que esto es lo correcto en entender la escritura de Dios? No es que estamos agarrando lo que nos conviene también, porque en Juan, el capítulo 2, el versículo 17, 2, el versículo 17 dice, cuando el Señor hace la purificación del templo, ¿okay? Cuando vuelca las mesas de los cambistas y hace un azote, y un azote se hace para castigar, pues, ¿no? 17 dice, entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Parece que los discípulos ya se habían acostumbrado a que todo el Señor lo hacía por la palabra de Dios. Dice, el celo de tu casa me consume. ¿A qué se está refiriendo esta escritura? A que el Señor se enojó, se molestó, ¿ok? Se enojó, estaba molesto. Y es el amor que en ese momento está molesto. Así lo voy a decir. Estoy cambiando el nombre de Jesús por el amor, porque Dios es amor. Y Jesús y el Padre eran uno, porque Él guardaba sus palabras. Y por lo tanto era también el amor enojándose en ese instante, que lo había consumido el celo de su casa, porque hacía la injusticia. Debemos de ser conscientes y recordar lo que dice también la Escritura. La Escritura dice en 1 Corintios capítulo 13 versículo 6 que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Qué cosa es la verdad? La palabra de Dios. ¿Qué cosa dice la palabra de Dios? Léala, pues. Lea desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Eso es lo que dice la palabra de Dios. De eso se goza el amor. ¿Ok? Entonces, hay
ahí vemos claramente cómo Jesús se enojó y cómo vemos y entendemos que lo que quiere decir en no se irrita realmente es no se enoja fácilmente. ¿Y cómo más lo comprobamos? Con Efesios capítulo 4, si no me cree. Hay muchas cosas que a veces la digo así nada más, porque no me da el tiempo de explicar, pero yo quiero en esta parte sí poder explicarle con al menos algunos versículos, porque hay un montón de estos, ¿ok? Y no es que, como algunos dicen, no, hay un montón para todos, no. Como se está dando cuenta, hay una verdad que no se puede discutir, y esa es la que está en la Escritura, sin necesidad de jalar de los cabellos las cosas. Efesios capítulo 4, el versículo 26, dice nuestro Señor: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Acá el Señor claramente está diciendo que usted se puede enojar, solamente que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, o no se ponga la furia incontrolable, el rencor que nunca, que está ahí por siempre. Eso el Señor le dice que no lo haga. Solamente eso, pero está bien enojarse, no es malo enojarse, ¿ok? ¿Por qué? Porque todos estos sentimientos son creados a las finales por Dios. El problema es que Satanás lo ha tergiversado. Por ejemplo, el enojo lo ha cambiado a la ira absoluta y al enojo por siempre y al rencor, que siempre está guardando rencor, ¿no? Entonces por eso uno dice, el enojo es malo. Inclusive el amor que también es un sentimiento. Hay el amor de nuestro Dios, no lo voy a explicar ahora, pero también hay un amor, un sentimiento. Lo ha cambiado a la lascivia y a lo que los hombres llaman los amantes, ¿no? Que muchos hombres tienen mucho amor para muchas mujeres. ¿Ves cómo Satanás tergiversa las cosas? Algo que Dios hizo en lo santo y lo bueno y lo justo. Y así muchos de nuestros sentimientos, si no están agarrados de la palabra de Dios, van a estar agarrados de Satanás. ¿Ok? Por ejemplo, hay personas que tienen compasión, y la compasión es buena, pero Satanás muchas veces tergiversa esa compasión para dañar. Claro, porque hay unas personas que, como dice la palabra, hay que ser compasivo, reparten todo lo que tienen y dejan a los suyos sin nada. Por eso la palabra también ahí corrige y dice: el que no da para los suyos, primeramente no da para los suyos, ha negado la fe, dice el Señor. ¿O no? Eso dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás siempre tergiversa. Hay que tener una medida, hay que tener compasión, pero hay que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros somos misericordiosos, nosotros ayudamos al pobre, porque la palabra también dice: el que da al pobre presta a Dios, eso dice el Señor, pero lo hacemos según la palabra de Dios, no por los sentimientos que el mundo nos ha enseñado, porque podrían estar errados. Usted primeramente, ¿a quién tiene que ayudar? ¿A los del mundo o a sus hermanos en Cristo? Yo les digo primeramente a sus hermanos en Cristo. Eso dice la palabra de Dios, en la medida de sus posibilidades, ¿ok? En la medida de sus posibilidades, y eso también lo habla el Señor. No voy a ahondar más en este tema, puesto que en otro tiempo lo hablaré, pero hasta ahorita estamos viendo esto. Y yo quiero que usted entregue su corazón de una manera amorosa al Señor, comprendiendo que todo lo que aquí está escrito, todo lo que está escrito desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es el amor. Y es el amor más grande. Cuando uno comprende realmente las Escrituras y empieza a darse cuenta, sin necesidad de que Dios te haya dicho yo soy amor, porque Él lo dice también por si acaso, sin necesidad, tú te das cuenta que realmente Dios es amor. Cuando yo leo Apocalipsis, yo veo ahí una gran misericordia. Cuando yo veo en Job, yo veo cómo el Señor hasta el último está tratando, no quiero poner tratándolo en el sentido que Él no puede, sino en el sentido de que está con todas sus fuerzas realmente justificando a Job y tratando de preservar todo lo que es posible preservar de él, puesto que Job mismo lo había entregado al Señor. Cuando yo veo el hijo pródigo,
Yo veo cómo el Señor se entristece cuando sus hijos se van de su lado, cuando sus hijos son rebeldes, cuando sus hijos son personas que no quieren comprender las Escrituras. Cuando yo veo el templo, ¿no? Cuando el Señor viene a purificar el templo, veo cómo el amor se enoja como un lugar santo y agradable a nuestro Dios, el Dios de amor, al Dios que tanto nos ha dado prosperidad, nos ha dado salud. Sí, estoy hablando, nos ha dado prosperidad y salud material y física y paz, no solamente vida eterna en nuestro espíritu para siempre. ¿Cómo uno puede tratarle así a alguien que entregó y dio a su Hijo unigénito, a alguien que amó al mundo? Es el celo y la justicia de parte de nuestro Dios, que es amor. Amén. Amén. Yo quiero que piense en este video estas cosas. Y quiero dirigirme a las personas que no han recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Si usted desea hacerlo el día de hoy, si usted desea entregar su vida al Dios del amor, no a ese Dios del mundo, que es el Dios del enojo, Dios del temor, Dios de la ira y de la falta de misericordia, de la implacabilidad. Y justamente ahora me recuerdo de la implacabilidad, porque habíamos leído un versículo también, se recuerda anteriormente, de que en estos últimos tiempos aparecerían hombres implacables, porque así es Satanás. Yo veo a esa mujer que tomó esos, no la conozco obviamente, no sé quién es, tampoco nunca he ido al lugar donde ella está, pero a mí me dio una gran pena de esa mujer que se le vio en los noticieros que había agarrado ciertos productos del hospital y lo vendía en su tienda. Sí, ha hecho lo indebido, pero esa implacabilidad con que la gente trata, con que la gente quiere que se mueran. Hay los comentarios, que yo veía los comentarios de las personas: miren estos desgraciados, tildándolos así, no deben de existir este tipo de personas. Realmente mi corazón se llenaba de una gran tristeza y veía a veces como muchos hermanos en Cristo comentan lo mismo. No tienen amor y misericordia, cuando ellos mismos en otras ocasiones han hecho lo mismo en diferentes circunstancias simplemente. Debe de haber amor en usted, no debe de haber implacabilidad, sino amor, misericordia. Si quiere ser implacable pues con el pecado que está en su vida, ¿ok? Y aparte de esas cosas, sea implacable contra la implacabilidad, aparte de la implacabilidad de su corazón, porque Dios es amor, pero Dios es justo también. No es que tampoco entonces nada hay que hacer, no es así tampoco, sino que Dios es amor y Dios es justo. En su tiempo va a llegar, pero no sea implacable. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿ok? Sí va a llegar la ira, eso dice la palabra de Dios, pero no es prontamente. Se espera el Señor, y así también usted también debe de esperar. Por eso usted ora pues por sus familiares que no han recibido a Cristo Jesús, porque si fuera implacable, entonces maldígalos ya en este momento, pues su primera predicación no la recibieron. Pero justamente usted, inclusive si sus hijos no son creyentes, sigue orando por ellos con el amor. Pero va a llegar un tiempo de ira si es que ellos no quiebran sus pies ante nuestro Dios, si continúan en sus malos pasos, el pecado los alcanzará. Amén. Y bueno, con este mensaje quiero decirles, me había olvidado, que si usted quiere recibir a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, le pido que repita esta oración después de mí. Acompáñeme, por favor, cierre sus ojos, vamos a empezar. Padre, reconozco que soy pecador, por eso ahora yo confieso que tú, Jesucristo, eres mi Señor y mi Salvador. Jesús, yo te acepto a ti como mi amo, yo me rindo a ti voluntariamente, yo voy a ser tu esclavo voluntariamente, yo te seguiré y serviré todos los días de mi vida. Tú ahora eres mi Rey, tú ahora eres el Dios y el Señor que reina en mi corazón. Gracias, Padre, porque por aceptar a tu Hijo Jesucristo, yo ahora sé que tengo vida eterna y tengo libre acceso a ti, Padre Santísimo, y puedo llamarte con toda libertad Padre y decir:
tu nombre, oh Jehová, oh nuestro Dios. Gracias, Padre, porque también sé que por la obra de tu Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo mora dentro de mí desde ahora en adelante y por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Eso es todo. Hemos terminado. Los esperamos en el próximo video. Y no se olvide, no me voy a olvidar, que Jesús es la palabra de Dios. Amén. Amén. Que nuestro corazón debe estar afirmado, y Él es el que afirma nuestro corazón a través de la verdad, a través de su palabra. Y usted tiene que hoy en día afirmar su corazón.